Así que bueno, ya estoy grabando para YouTube. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Ya va a empezar y no han cambiado ni la escena. Me he puesto aquí en la esquina esta para tapar lo menos posible, porque normalmente los gameplays los ponen en el lado de allí. Así que bueno. Así que a ver. Pasarme mientras el enlace de Bilibili por si nos la lían de nuevo. No creo que la líen, ¿vale? Porque no hay nada especial. En plan, no es especial el este. Sí, yo maseo el F5. Pero es que no han cambiado ni el título ni esto. La gente ya se echa las manos a la cabeza. Pero mi hoyo, ay, mi hoyo, ay, mi hoyo, ay, mi hoyo, ay, mi hoyo, que la lías. Mi hoyo. Que no has cambiado ni el título del directo y ya es en punto. Ya, lo ha cambiado, 2.6. Les ha costado a en punto para cambiar el número. Ya van a empezar, han cambiado el número. Ahora ya es 2.6, ¿vale? Ya está. Por cierto, el vídeo que subí, la gente que esté viendo esto de YouTube, de que no venía Kazuha, al final es verdad. It will be an international cultural festival that will leave you with many memories. It is my honor to invite you to attend the festival and enjoy the special events together. Hey, you know I'm down. Count me in. A ver cuál es especial event que van a mostrar. Greetings, travelers, and welcome to the Genshin Impact version 2.6 special program. I'm Zach Aguilar, and as many of you already know, I voice Ether in Genshin Impact. Y la imagen que yo vi era parecida a esta de un evento que salía Albedo, que será de un evento seguramente. No están diciendo nada importante. Si dicen algo importante os lo digo. So great to have you guys. Thanks. And looks like I get to be a part of the Kamisato clan today. Están hablando de eso. Dice, a ver qué nos muestra el clan Kamisato hoy. Hey guys. La tuya por si acaso. So, I know Erica has made a brief special appearance before, but this is our first time officially having you both as hosts for a special program. A ver, dicen siempre especial program, pero no es que haya nada especial, es que es un live de la 2.6, ¿vale? Really cool to be able to be a part of the gaggle of people at the table this time. Ya que la quiero para jugar al frontón, I'm excited. ¿por qué? This is my first time being here, and I think this is the first time we get to introduce everyone to Kamisato Ayato. So I'm stoked. Dice eso, que va a ser la primera vez que la introducción de Kamisato Ayato. De hecho, ahora van a empezar con el tráiler. Después de esto se viene el tráiler. Ahí está, que nos van a mostrar el tráiler de la 2.6, ¿vale? A ver el tráiler, que los tráilers siempre molan. ¡Qué susto! So many things I've never seen before. Aren't you two even Claro, han llegado todos estos. Klee y Albedo han llegado a Inazuma. Al festival de Inazuma, ¿vale? Porque hay un evento, hay un festival de Inazuma y es por lo que se vio a Yato, a Albedo. Que hay un festival de lucha o algo. De sumo. Ah, y aquí viene Albedo a pintar. ¡Ya va borracho, tío! Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. ¡Ya va borracho! Head of the Kamisato clan, Kamisato Ayato. Ahí está Kamisato, tío. Es muy animu los ataques y habilidades de Ayato. Mira, mira, es que es súper animu, es que ataca súper rápido. O sea, no es rápido, pero son golpes que no se ven. Que es lo único que me mola de Ayato. Esta es la imagen que vi yo, que es del evento. ¿Veis que sale Albedo? Por eso os dije. ¿Ya este es el tráiler? Ah, vale, no. La SIMA. Tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. As the Hilichurls go in, they never Van emerge corruptos los again. Hilichurls. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. A whole
More than one kind of strange power exists here. That it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. What's this? ¿Danslave era? ¿Era Danslave? Con los gelichuros. ¿Era Danslave el de espaldas? Aquí vemos a Lonix. Joder, la voz. ¡Es Danslave! ¿No? ¿O no era Danslave? Como pongan acto 3, prólogo, mancho. Copiarme el código por el chat para que lo ponga por Twitter cuando terminen los 3. Copiarme el código por el chat, que lo voy a poner por Twitter. Cuando estén los 3, yo siempre pongo los 3 a la vez. Como ponga hoy. Como ponga hoy. Acto 3, prólogo. Tenemos un problema, ¿eh? Como ponga hoy acto 3, prólogo, tenemos un problema. Uf. Pues que me voy a emocionar un montón. Como ponga hoy acto 3, prólogo, uf, me emociono. Cuando veáis en negro es porque he minimizado para poner el código por Twitter, ¿vale? Wow, so intense. That was pretty epic. That festival was muy beautiful. épico. And straight into the chasm and I know. Things got dark real fast in that trailer. It's like everybody was having Se me ha pasado muy rápido el tráiler ya. yeah. Ojo, Kidakei, muchas gracias por esos 3 mesacos. By Kamisato Ayato. Just saying. Yes. Adrián te da los cofres, ¿vale? Character. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our new playable character, Kamisato Ayato. A ver, Kamisato Ayato. Ya, me tapó la misma cámara, ya por eso me movió. Adrián te da los cofres. Ando en móvil, no puedo. Bueno, ya, apúntame la gente que le toque dar cofres. Kidakei, te toque dar los cofres cuando termine, ¿vale? Dice que está en bajo... Abajo pone que está bajo desarrollo, que puede cambiar al resultado final, ¿vale? Para librarse de lo que pasó con Zongli. Mira, es que el Super Animu, ¿veis? Most people hunker down against a strong headwind. Only a few know. Ishida Akira le pone la voz. ¿A qué personaje de anime le pone la voz Ishida Akira? ¿En qué anime sale? Ooh, looking pretty sleek. That voice, though. Crazy Sangre. Powerful yet elegant. Just saying. Oh, man, I just... his A ver qué moves dicen look importante. so cool. The elemental burst, right? That, like, Dice, es muy flashy thing cool. in Dice there. el que el elemental y la That's so ulti. cool. Love it. I love his elegance as he fights and moves. Really, all of his animations feel A la de very Nezuko. elegant to me. And Yeah. did you Es guys verdad, era catch him Gaara de drinking boba Naruto. tea too? Now look, man. Es que eso se iba a puntos. Joder. Anytime's a good time for boba. Just saying. I agree, but wait, where did you even get that from? Shh. Kamisato family. No, Kamisato family secret. What? Es un secreto de la familia Kamisato, calla. No digas nada. Es verdad, y el demonio de la de Kimetsu no Yaiba, el demonio de la peli. You know, but it's quirks like that Ayato has that makes people wonder if he's kind of spoiled, even though he's served as the head of the Kamisato clan. Vale, están hablando un poquito de Ayato Kamisato, pero no nada de las habilidades todavía ni nada, ¿vale? Hey, the Kamisato clan has an image to keep up, okay? You're right. Well, I think we can all feel sorry for Toma now. Poor Toma. Oh. And speaking of which, the first impression many of us ever had of Ayato was actually from Ito's character teaser. He was that mysterious voice at the end of the video. Oh. You know, actually, it turns out that Ito has a pretty good opinion of Estoy Ayato. escuchando, a ver si dicen algo Ito importante, even calls ¿vale? him bro. You know, that's interesting because I'm curious how those two could possibly get along. You know, Ito is
You know, he's real and a simple and down-to-earth kind of Oni, but madre mía, están ahí con Ito, dices, el Oni de... super inspired and ready to take on any challenge. Ayato A ver, sí, empiezan a hablar de las habilidades. For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able Los vanes lo van a decir y va a ser Ayaka sola. Va a venir en la segunda mitad solo Ayaka. And while we're on the subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Sure, leave it to me. Vale, ahora empiezan con las habilidades, ¿vale? Kamisato Ayato wields a sword and is a master of the Kamisato art Tachijutsu, just like his sister. However, what sets him apart is his Hydro Vision. In combat, Ayato can unleash large AoE damage in a short amount of time and is capable of increasing the effects of his team's normal attacks. After using his elemental skill, Kamisato art Kyoka, Ayato shifts positions to enter the Takimeguri Kanka state and leaves a watery illusion at his original location. The watery illusion can explode, dealing AoE hydro damage. In the Takimeguri Kanka state, Ayato's normal attacks become Shunsuiken, which are like quick watery blades capable of dealing AoE hydro damage. Hace que hace bastante daño, o sea, es DPS al final, entonces. No, anda un código nada más. Vale, escala con la vida máxima, ha dicho, ¿no? So, sounds like we better be careful if we don't want to accidentally cancel a state. Exactly. Next, he has a passive talent, Kamisato art Mine wo Matoishi Kiyotaki, which means lucid rapid spiraling the summit, in case you were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. Ayato's elemental burst, Kamisato art Suiyu, will unveil a garden of purity in which bloom water blades will rain down and attack opponents within its AoE. Sí, que es en base a la vida de Ayato. Exacto. Gorgeous. La vida máxima, no la que tenga en ese momento. This will increase the normal attack damage of characters within that AoE. After unlocking another passive talent, Kamisato art Michiyuku Hagetsu, if Ayato is bueno, es que tampoco, o sea, no tiene mucho más que explicar, que es eso, es lo que estamos viendo, que hace un zonal que va haciendo daño y mojando a los enemigos alrededor, como estáis viendo. Que por cierto, muy bonita la ulti visualmente. No, los vale todavía no lo han mostrado. Bueno, ahora te están hablando de la comida especial que tiene, ¿vale? Es como Jutao, que te da una comida sospechosa, es como Jutao. La cara del Traveler. Oh, no wonder. Por eso estaba sorbiendo el batido, porque es una animación que tiene, míralo. In all seriousness, though, I think that the passive talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version. Yep, it's time to dive into the coming event wishes. Lo que os he dicho, no va a venir ni Kazuha, va a venir Ayaka sola. Azure Excursion event wish. At the same time, Venti will also be available via his own event wish called Ballad in Goblets. Así que no viene Kazuha. A la gente que no quiera Kazuha le va a venir muy bien, pero va a venir junto a Yelan. Entonces ahí cuidado. Kazuha va a venir junto a Yelan lo más seguro y ahí... Yeah. As for the new weapon event la wish, nueva arma, travelers will see an all-new Inazuman 5-star sword mola un montón la espada, called mola mucho. Futsu. So be sure to keep an eye out for that as well. In version 2.6, Kamisato Ayato's very own story quest. Va a tener su misión de historia, como ponga algo de misión de Arconte prólogo. Como ponga algo de acto 3, que acto 3 es Sumeru. Significa que ya nos meten la introducción de Sumeru. Eso es un NFT. As head of the Yashiro Commission, Ayato will find himself in an unusual position. Everybody can look forward to exploring all of this amazing new story. Vale, que no tiene nada que ver con la SIMA la historia, ¿vale? Por lo que han estado diciendo, esta es una misión de Ayato, no se va a mezclar con la SIMA, ¿vale? A ver, porque tiene que haber misiones lo de la SIMA y como sea acto 3, vuelco la mesa. El nuevo área, la SIMA de Champs, ¿vale? Que lo tapa mi cabeza, de Champs. Vale, ahí lo veis. Voy a ponerme aquí, tío, ya no sé dónde ponerme. Vale, que ahora nos van a enseñar una preview de la nueva área, de las zonas y todo eso, ¿vale? Let's watch a quick trailer to see what travelers can expect to encounter during their adventures in this new area.
Let's go. Venga, vamos a verlo. Quita tu imagen. No. Lo que hemos visto en el trailer. No nos van a enseñar nada más, ¿verdad? Para poder explorar. Sí, sí nos van a enseñar más cosas. La primera escena se vio. Como digan algo, no creo que digan nada de Sumeru al final del directo. Lo dirán en la próxima versión, en la 2.7. En la 2.7 empezarán a decir cosas de Sumeru. En medio igual que los jueves. Yo creo que... Os lo dije en los vídeos de YouTube. Si ponéis exclamación radio, tenéis mi canal de YouTube. Y casi siempre suelo acertar en lo que digo. Y dije que Kazuha F. Mira, mira, mira. Esa es una serpiente de esas. Pero será boss de 40 de resina porque está muy bien diseñado. La SIMA mola un montón. No, pero en el vídeo dije que Kazuha no salía. I don't know about you guys, but I can't wait to glide down the chasm. It looks so fun. That's the first thing I thought of, yeah. No lo limpiaré por alguien del clan Kamisato. It's scary, but just think of all the A lo mejor, borde de 60, no, a lo mejor de 40. La música de pena, porque siempre ponen esto. Mirad, es que supuestamente la parte baja de la cima es muy honda, muy honda. Deep underground levels that exist far below the surface. That's where all the scary stuff happens. Yeah. Te recuerda una mezcla de cositas que ya hemos visto. Mira, tienes piedras de luminiscencia que las tienes que cargar para iluminar o algo, a ver. Sí, es una linterna. Han metido una nueva mecánica de exploración. Eso siempre está bien. Te han metido una linterna que la tienes que cargar con setas y demás. Mira, mira las sombras. Hostia. Los detallitos de las sombras al llevar una linterna móvil está muy bien. Ah, y otra cosa para subir de nivel. Vas subiendo la piedra de iluminación. Mira, los nuevos artefactos. Esto luego lo tendremos que analizar porque lo van a quitar súper rápido. Uno te da el de arriba más 18 de ataque, como si fuera el del gladiador y demás. Y dice que después de utilizar una ulti, el personaje gana ese efecto, que lo que hace es incrementar el ataque por un 8% después de utilizar la ulti. Cuando la vida del personaje baja, ese ataque incrementa un 10%. O sea, para Xiao eso va a ser, Gesa, ¿tú quieres Xiao sí? Solo puede ocurrir este aumento 4 veces, así que... ¡Nueva misión de Arconte! Requiem of the Echoing Depths will become available for travelers to continue their adventures. Pero no pone acto 2 ni nada. Story of our favorite twins will definitely be excited for this one, me included. Ojo. And if that isn't enough, the one and only Dainsliff will also be making another appearance during the story. Oh, it's been a pretty long time since we've seen Dainsliff. Yeah, totally. Acto 1.5 no creo, no jodas. No, esto no quiero traducirlo. Quiero que sea sorpresa la misión de Arconte, que es Dainsliff. Que estos cabrones se les cuelan... ¡Hostia! Los voy a quitar los anuncios, perdón. Un segundo. Se me ha olvidado. Voy a quitarlos. No está saliendo nada, perdonad. Se me ha olvidado quitarlos. And in addition to the Archon quest and world quests, there are still many mysteries that remain hidden in the depths of the chasm. There will be much more for travelers to experience in the chasm with future version updates. Perdonad, están todavía hablando de esto, ¿vale? Perdonad, se me ha olvidado. But this seems like a pretty good time to pause for a moment and take perdonad, se me ha olvidado quitarlos. About version 2.6 so far. Yeah, and get some primo gems. Oh, es que como los tira solo Twitch. Sounds good to me. Ready, everyone? Vale, van a poner más protogemas. Poned el código en el chat, ¿vale? Perdonad, se me ha olvidado quitarlos. Ponedlo por el chat, ponedlos por el chat. Se me ha olvidado quitar los anuncios, ya los he quitado. Se me ha olvidado completamente, perdonad. Perdonad, que se me ha olvidado, os lo juro. Ya están quitados, como había ido al baño, se me han quitado. Perdonen.
Allá tenemos el segundo código copiado. Perdonen. ¡Que se me ha olvidado quitarlos! ¡Que se me ha olvidado! Ya los he quitado. De todas maneras, Twitch los tira solos cuando les da la gana. Un borracho con el código. No has dicho nada, ¿vale? La gente que les haya salido anuncio, perdón, se me ha olvidado quitarlos. Siempre los quito para los live. Y de todas maneras, Twitch los tira automáticamente cuando quiere. No, será Ayato con 20 y luego Ayaka sola. No, ya están quitados. Cuando se os terminen estos que os han salido, ya se os quitan. A no ser que los tire solo automáticamente. Estaros quietos con las cartas. Tenemos que ver luego los artefactos, ¿eh? Los artefactos tenemos que echarle un vistazo, pero son los que dije en un vídeo, los dije hace tiempo en un vídeo. Son los mismos que yo dije. Aquí vemos el primer evento, ¿vale? Que se llama Juegos of the Violet Garden, que es la miniatura que vi donde salía Albedo. Vale, esta es como el evento principal. Nos van a regalar a Chinkyu, ¿vale? Así que viene bien. Si tienes a Chinkyu con todas las constelaciones, te viene de lujo. Porque te dan un deseo, ¿vale? Si tienes ya a Chinkyu C6, te dan un deseo. Eso es para hacerte fotos y poner la cara detrás. Este es como el evento principal de la versión, ¿vale? And there may even be some unexpected characters making an appearance. Nice. Vale, van a aparecer algunos personajes. As we progress through the storyline, we'll have the opportunity pasa, to Sayo? enjoy Está a triste. variety of Iridori festival games. There are a total of 4 different kinds of event gameplay, so let's take a closer look. First, we have the No sé si habrá citas nuevas, ahora lo dirán. Travelers will meet a bard from Mondstadt in search of inspiration among Inazuma's unique landscapes. ¿Por qué tenemos que hacer fotos? Tenemos que hacer fotos a las especialidades de la ciudad. O sea, de la región. La perla, lo de Ayaka, a las setas estas azules del agua. Y ponía algo de nostalgia, o sea, no ven, dice, prepara 4 fotos para no sé qué, Inazuma, ¿veis? Estás pillando objetos de... Sí, hay que hacer varias actividades, es como un festival, preparar para el festival de Inazuma, por decirlo así. No, mira, te lo dice arriba. Prepararnos para el gran evento de Irodori Festival, que se llama. Y ahora el siguiente evento. ¡No! No hace falta que diga mucho de este evento, ¿verdad? What's also different this No hace, time es around que, is that travelers will need to equip wondrous sticks before que el entering each evento stage. mola, pero es que This se hace will be a demasiado real largo. Es que hay test for partidas our que duran ability 20 to make minutos, tío. combinations. The game mode has also been streamlined to reduce the amount of time required to play. Upon Que el entering a evento stage, mola. travelers will find some Pero es mechanics que dura that have mucho, already tío. been placed. You may choose to modify or dismantle them, or build more Eso lo hago con mechanics around vosotros y them mientras to yo hablo create y me optimum quedo combinations AFK, that will lo hacéis swiftly vosotros, handle ¿vale? enemies coming your way. Cool. Our third event mode is called Clash of ¿Y Lone estos Blades, combates? which is an all-new challenge centered around sword fighting. After Vale, otro unlocking this evento, el de game los mode, desafíos, a pero new este también duel against estuvo the parecido. Swordmaster with No es unique igual, abilities pero will es unlock parecido each day. al que había en During el the challenge, Coliseo. players will control the Parece que le ha hecho un traveler parry. and En will realidad be no le ha hecho un unable to parry, pero use parece que le ha their hecho un parry con la espada así elemental para skill arriba. and elemental burst, but instead can use an all-new parry mechanic. Performing a parry will allow you to take a defensive stance and reduce incoming damage. Travelers may focus and master the timing to perform a perfect parry. No, que tienes que hacer parry, que tienes que hacer parry. Que tienes que hacer parry. Pretty challenging. ¿Cómo? Tienes que hacer parries. It's also worth mentioning that our final and Que me había parecido un parry, pero que sí, que tienes que hacer parry, tienes que hacer contraataques. ¿Cómo? But to join the competition due to difficult financial circumstances. It turns out they are just Espera, an ¿por qué average todo store esto está con la owner miniatura with del their heart evento set on principal? No winning me that digas que las prize torres y esto está con el Who primer would have evento. guessed you'd find such tough opponents from just in town? Travelers should get ready to take on opponents in one-on-one duels. And last but not least, we have an Ikebana event called the Floral Courtyard. In this event, travelers will need to follow Mar jarrones, tío, a decorar con plantas, mar jarrones, tío. De que le tienes que dar a los jugadores plantas. No, pero tienes que crearlas.
Tienes que crearlas como te pone en la imagen, ¿no? Son puzzles, sí, sí, sí. Tienes que decorarlas igual que están en la imagen. Ostras, pues hay bastantes decoraciones, ¿eh? Mira, mira, mira. Es chungo, ¿eh? O sea, a ver, no es chungo, pero que tienes que estar mirando la foto, cómo la tienes que hacer y demás. A ver, este está entretenido. Es parecido al de mover los jarrones con las formas, pero de montar un florero. El que hicieron en el Año Nuevo Chino, este último, de las formas con las sombras, pues parecido, pero con plantas. Pero todo esto es del primer evento, que va a durar toda la versión. Travelers will be able to invite Xingqiu to join their team for free. So, don't forget to try out all the events. Yeah, maybe you'll find a new favorite. Yeah, give them a shot. Everyone should be sure to have a good look around the festival. The streets of Rito will be specially decorated throughout the Iridori festival, so everyone can enjoy the lively and exciting atmosphere. Mm-hmm. That's right. This is one festival you won't want to miss. Oh no, I won't. Version 2.6 will also be featuring este es otro evento, o sea, todo lo otro es Pizza from the time West. in the kitchen. The event is called Spices from the West. In this event, a person from Sumeru is visiting to do research on seasonings. She hopes to find someone who can help conduct her research by making seasonings according to recipes and taste test dishes. Tenemos que hacer test de acuerdo a las recetas o algo así están diciendo. If there's food involved, I'm sure Paimon won't be far off. It's me, Paimon, and I'm hungry! Oh no! New seasoning recipes will gradually unlock over the course of the event, and all the recipes will be available before the event ends. When you begin making the seasonings, the needle on the slider will move back and forth from edge to va edge. moviéndose la barra y tenemos que clicar justo cuando queremos echar esa receta, ¿vale? Primeras pinceladas de Sumeru, ¿por qué? Ah, que nos lo trae un visitante de Sumeru. ¿Veis? Tenemos que echar la sal, si no fallamos, ahora la flor y luego la menta. De aquí salimos en un Starbucks, que es verdad, salimos todos trabajando para un Starbucks. Sabemos hacer de todo ya. Me siento triste, dame un abrazo, por. Eso no es un té, es un mate. Acaba de decir Sumeru, ¿no te enteraste? No, la verdad es que no. Que sí, que es el visitante de Sumeru, ¿no? A ver, si ya se sabe que Sumeru viene en nada. Lo que pasa es que hasta la siguiente versión creo que no nos van a poner nada. Oh, yeah. Totally. The heat is on. Oh, no. Ojalá y nos mostrasen ahora imágenes de Sumeru, tío. So, by adding seasonings you created to delicious dishes, you can obtain fragrant dishes. Travelers may invite characters to taste test the fragrant dishes in their Serenity Pod to increase their companionship XP. Just keep in mind that the character's personal preferences also Le podemos dar comida y decir algo de la experiencia, para subir experiencia o algo. Sí, ganan más experiencia de companion por darles comida. Las comidas suyas favoritas. Vibrocrystal Research. We find a researcher from Fontaine on the outskirts of the chasm studying the harmonic motion transmitted between gems known as vibrocrystals. If we connect transmitter and receiver crystals and attempt vale, hay to produce un various effects, recibidor y un transmisor. Son puzzles con cristales, me va a dar esto. In case that's a little confusing, why don't you explain what the transmitter and receiver crystals are first and what kind of effects the reactions can make? Oh, right. Sure thing. So, after the player configures their own vibrocrystal setup, they will obtain different combat buffs. Okay. Transmitter crystals govern the triggers for the buff effects, and receiver crystals will trigger the buffs once the conditions are met. Oh. This all sounds Vale, o sea, lo de los cristales es una metáfora. Son las habilidades, son combates que va a haber. Y los cristales que los tienes que conectar son las habilidades que le pones a los personajes para los combates. Como el evento que tenemos actual que les pones habilidades, pues aquí se las pones con la armonía esa que pone, que es que, por ejemplo, ¿veis?
le vas poniendo habilidades a los personajes con un cristal transmisor y un receptor, que es el amarillo. Es como el club del combate, exactamente. ¿Veis? Of course, the game will also provide some trial characters to help everyone complete the challenge. Defeating enemies will award points and travelers will be given an Es eso, es lo que hemos... Es que es igual, o sea, lo de arriba, lo de aquí, aquí, donde... Aquí es lo mismo. Lo de las fotos... She'll ask us to use the camera to take pictures of scenery in different nations as inspiration for her illustrations. Seems like the traveler has literally gained. Ya salí de Genshin Impact con un máster en ciencia. Matemática y con experiencia de bartender. Mañana me voy directo a un café a pedir trabajo. Oh, right. In the photo notes, we'll be able que to todo see sea por las comments fotos, from sí, the eso sí. artist Y aquí tenemos que hacerle fotos a paisajes. Tendremos que ir a la parte que nos dicen, ¿no? Hostia, te dice el ángulo y todo, ¿lo habéis visto? Mira, mira. And you would know about being elegant. Yeah, duh. This event will y a la hora que tienes que hacer la foto, mira. What could be better than exploring and earning primo gems? Oh yeah, and travelers will definitely find a ton of great photo spots to remember in the process. And finally, in addition to all the events we've already mentioned, Leyline Overflow will be returning once again for version 2.6. Vale, lo de las flores que vuelve otra vez para la 2.6. Future announcements for more details. You definitely don't want to miss the chance to get some more Mora and character EXP materials. Exacto. Lo de las flores, ¿vale? Lo de la línea Ley que vuelve otra vez para la 2.6. Does it for all the events we have coming our way in version 2.6. Next, let's talk about some system updates and optimizations to the game. Vale, sistemas y optimizaciones, o sea, actualización del sistema y mecánicas y demás. Vale, ahora te van a poner un botón para poder configurar la party automáticamente sin tener que meterte en el menú, ¿vale? Sobre todo para jugadores de móvil viene muy bien. ¡Wow! Lo que pedíamos, no pedíamos más cosas. Oh, cool. First, the tutorial icon will always stick next to the minimap on the upper left for new players, making it easier to access. Wow, ahora van a tener un icono de tutorial. Y ahora va a ser más fácil saber cuál te has desbloqueado, qué tutorial te has desbloqueado. Han cambiado los botones. Joder, macho. Han cambiado los botones de dónde sale cada cosa, ¿vale? Impresionante. Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma region, Islands of the Lost and Forgotten. Yes. The album will be comprised of a total of 3 discs featuring music from Seirai Island, Watatsumi Island, Tsurumi Island, and Enkanomiya, as well as some epic combat music. Oh, I can't wait. ¿Qué pasa con la banda sonora de Enkanomiya? Con la banda... I know I will. Esto es música de Enkanomiya, ¿vale? Que ahora saldrá el disco, que ahora estará disponible la música de Enkanomiya. ¿Veis? Aquí abajo sale el disquito. Esta canción se llama In an Harmony Atmosphere. Mira esto, por favor, mira esto. Ahí lo llevas, compañero. Muchas gracias, el Vulcan. Pon ese cuarto me saco. Ahora te doy los cofres después. Sí, pero es para móvil sobre todo esa actualización. No, a ver, versión pocha no. Porque está la SIMA, que va a ser lo importante, y la misión de Arconte. Pero los eventos, menos el de las plantas, de decorar la planta, que se me ha gustado. Pero la SIMA y la misión de Arconte con Danslave. Danslave, tío. Sumeru. Ay, poned el código por el chat, gente. Mostrarán Sumeru. Yo creo que en la 2.7 mostrarán Sumeru. En el live de la 2.7. La cima va a ser Espinadragón 2. Ya, pero tenemos la nueva mecánica de exploración con la linterna y todo, que eso siempre mola. Vale, vais a dejar de ver un segundo porque voy a poner el tweet ya, ¿vale? Ya está el tweet puesto con las protogemas. Listo, tweet puesto. Ya lo tenéis en Twitter, los 3 códigos.
Para los que se lo perdieran, ¿vale? Ahí tenéis el último. Ya tenéis ahí los 3 códigos en Twitter. Exclamación redes y tenéis los 3 códigos. 300 protogemas. No van a sacar, es que ojalá, pero no. Teniendo la misión de Arconte, ya anda la noticia, no van a poner Sumeru. En la 2.7, hacerme caso, en el live de la 2.7 van a poner al final algo de Sumeru. Claro, es que viene el lore gordo. I hate to say it, but I'm out of boba. Oh, and we've come to the end of the version 2.6 special program. No. What? I was just gonna ask you Y hasta for aquí ha some llegado el boba. especial programa de Sumeru. I thought you kept so many in your sleeve. What No, happened es que no van a to enseñar nada them? de Sumeru. Me romperían el culo si sacan algo de Sumeru, pero hasta la 2.7 nada. Las de Arconte siempre las leo. But Las as misiones de Arconte. Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. I know, right? But hey, it won't be that long before the next version drops. that's right. True. So, I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato. I'm really excited to explore the spooky chasm. Man, there's a lot of cool stuff coming Que out. tiene ganas de explorar la Yeah, SIMA. I'm also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting. No, for yo me. SIMA no lo voy a usar en un día seguro. I also am really looking forward to the soundtrack, just because, oh man, the music in this game is so good. I just, it'll be cool. Si sueltan algo getting recién en la to, 2.8 y la just 2.7 chill se hagan los out locos. and listen No to creo, it yo hasta and- la 2.7. Oh man, I just can't wait. Yeah. Hasta la 2.7 And no not creo only que am haya I excited como for hicieron the con Chasm area, but also Inazuma, the que al final del story. directo I'm mostraron curious to see los what Dainsleif arts. is doing back Normalmente son and 2 versiones how, antes, y si va a ser the Traveler 2.7, will 2.8 y interact with him. 3.0 que el Sumeru, Also, hasta la you guys 2.7 no rock vendría this nada. special program. It's been so much fun doing this with you. Thanks. A ver. Thanks, buddy. It was super fun. Yeah. So the new version will be landing on March 30th. Be sure to mark your calendars. Están diciendo a and be ready to la play. cuando viene And we la hope fecha, everyone will enjoy all que the eso ya la tenéis 2.6 todos. has to offer. I look forward to seeing everyone enjoy Y the festival in 35 son por Inazuma. Dainsleif. Yeah. And just a reminder, travelers can keep an eye out for future official announcements for more information on the coming version. All right, well, that's it for ¿Cómo? us today. Thanks, everybody. Thank and you. Que en la see ya siguiente in-game. versión darán Thanks, guys. información See ya, de los bye. nuevos elementos, del nuevo elemento. ¿Han dicho eso? ¿Han dicho eso, no? ¿Han dicho eso? Han dicho que en la siguiente versión darán información sobre... Creo que han dicho que en la siguiente versión van a dar información sobre el nuevo elemento, ¿eh? Solo te escuchamos a ti, yo lo estoy traduciendo, lo he dicho. ¿Que han dicho eso? ¡Que se viene dentro! O sea, van a dar información, lo que os he dicho. Es que lo llevo diciendo todo el directo. La 2.7 van a mostrar al final del directo información, pero que os toque traducir. Lo que... Vale, en la siguiente versión, en el live oficial de la 2.7, van a darnos Sumeru, o sea, imágenes de Sumeru. Y nos van a decir ya información de dentro, de cómo va a funcionar dentro. O sea que en la 2.7 el live viene fuerte. O sea, por lo menos en esta versión, que es de no relleno, pero es una versión transitoria, por decirlo así. Porque ya nos han dicho esto, así que vamos a estar con hype hasta la 2.7. Por lo menos tenemos una zona nueva que viene bastante bien. Los banners son Ayato, Venti y en la segunda mitad Ayaka. Viene bastante bien, ¿eh? No, o sea, teniendo la SIMA yo aburrí... Porque en la 2.5 hemos tenido otra en Canomilla, pero es en Canomilla, a fin de al cabo. Pero aquí tenemos SIMA con nuevos enemigos y todo eso, que está bastante bien. Misión de Arconte, importante, porque la misión de Arconte sí te la terminas en un día. Pero a ver qué nos dicen del lore y qué hace Dainsleif con los Gilichus persiguiéndolo, los artefactos y todo. Exacto. Los artefactos, que vamos a echarle un ojoto rápido a los artefactos ahora mismo. Porque aquí espero que se les haya quedado el directo resubido. Pues nos comemos una mierda. Perfecto. Digo, a ver si se les ha quedado resubido el directo. Pero no, aquí no lo tienen resubido. Los artefactos los habrán puesto... Normalmente los ponen en Genshin Impact China. Ahí sí que suelen poner en el inglés, a ver.
Estoy mirando Genshin Impact inglés, ¿no? Lo suelen poner en el chino, en el Twitter chino. Cada cosa que anuncian, mira, igual son el Twitter, el Community Manager chino que este. Aquí te ponen todo, chaval. Mira los artefactos, aquí están. Voy a traducirlos y voy a traducir los artefactos, os digo qué hacen, porque están en chino, ¿vale? Os traduzco los artefactos, os digo qué hacen. Traducir. Vale, el primero ya lo he traducido, que cuando tiras la ulti te aumenta el ataque y a medida que te baja la vida hasta 4 veces, se estaquea 4 veces, te aumenta hasta un 40%, o sea, será un 48%. Y el segundo es, también te aumenta el ataque un 18%, o sea, vamos a tener 4 sets de repente, como el de Gladiador. Vamos a tener Gladiador, Reminiscencia y estos dos nuevos. ¿Y qué hace en la segunda habilidad? A ver. Con el conjunto de 4 piezas, cuando golpeas con un ataque normal a un enemigo, hay un 36% de probabilidad de que se active Ritual Yuya. El daño del ataque normal aumenta en un 70% del poder de ataque. Este efecto desaparece 0,05 segundos después de que el ataque normal hace daño. Si Ritual Yuya no se activa después de un ataque normal, la probabilidad de la próxima activación aumenta en un 20%. Escúchame, pero ¿esto para qué sirve? ¿Para dar un golpe fuerte y ya está? Este era el artefacto que dije que no le encontré sentido. O sea, antes de terminar el vídeo para YouTube, decirme, ¿este artefacto para qué es bien? Este artefacto. ¿Para qué es bien este artefacto? Sé que no lo estáis viendo, tranquilos. Pero, o sea, lo único que hace es dar un golpe muy fuerte. O sea, es como si llevases, hay una espada, un mandoble, que da un golpe fuerte. Pero no entiendo el artefacto, o sea, das un golpe y se te desactiva la pasiva. O sea, es para dar un golpe muy fuerte de vez en cuando, ya está. ¿No? Y normales, es para alguien que vaya a normales, como Ito, ataques normales. O Jimilla, o algo así. Pero, o sea, lo único que hace es dar un golpe fuerte y ya está. Es que está en chino, el artefacto, mirad, lo enseño. Está en chino. El artefact. Segundito. Y ya terminamos el vídeo de YouTube. Que ponga, os voy a poner el artefacto. Ya lo he traducido yo, pero está en chino. Que digo, igual el Twitter este que los otros dos. El mismo. Son estos los dos. Pero es eso, no entiendo para qué sirve entonces. El segundo que se suscribió, que quién es que no lo apuntaste. El segundo es Vulcan. Pero, o sea, es eso, no entender. Voy a poner la música mientras. No entender. No, son ataques normales lo que te potencia, no la ulti. Son el golpe del ataque normal. Por eso digo que es para un ataque que vaya full ataque normal, y milla. Porque aunque la tengas imbuida en fuego, supongo que el daño del ataque normal te siga aumentando. No sé, es raro. Estiramientos. Eula. Ito. Pero es que no sé. Noel, sí, personajes que vayan a normales. Pero lo que hace es dar un ataque fuerte y ya. O sea, da un ataque fuerte. ¿Sabéis? Es un atacazo fuerte y entra otra vez sin poder hacerse. No sé, qué raro, tío. El verde era para Xiao. No, el de arriba es el de Xiao. El de arriba es el de Xiao. Además, mira, es una máscara, ¿sabes? Lo que lleva. Porque lo que hace la... De hecho, creo que para Jutao también podría servir según. Porque es cuando tiras la ulti, a medida que pierdes vida, ganas daño. Hasta un 48%. Porque el set, por tirar la ulti, te aumenta un 8% el ataque. Y cada vez que pierdes vida hasta 4 veces un 10%. O sea, y se estaquea 4 veces. O sea, son 10 más 10 más 10 más 10, que es 40 por perder vida 4 veces, más 8, que es por tirar la ulti. O sea que Xiao con este set yo creo que va a estar muy, muy bien. Yo creo